Bueno, nos toca hablar de San Ignacio conjunto con el padre Hildo. Este, Así que, bueno, ¿qué significa esto, no? Este primer modulito. Y bueno, esto nos refleja un poco esta historia, digamos. Tenemos que eh, ubicarnos entonces en que esto es parte de un proceso histórico. Eh, Hubo unos jesuitas que decidieron establecer allá por 1930 el Colegio Máximo, que estaban buscando un espacio lejos del ruido de la ciudad, para que sea una casa de formación, la casa de formación de los jesuitas. Bueno, así llegaron los jesuitas a esta zona, y desde 1931 que se completó el edificio, están trabajando junto a nosotros mientras crecían estos barrios. Estos barrios tuvieron una explosión allá por 1960, y los jesuitas salieron a trabajar, a acompañar este crecimiento de nuestros barrios. Así, en algún momento hicieron discernimiento, bueno, que esta palabra que vamos a ir aprendiendo, los que se están incorporando recién a nuestros colegios, y los que han hecho experiencia de ejercicios, bueno, lo, lo- lo van a tener bastante claro, ¿no? Hicieron discernimiento de cómo mejor podían servir los jesuitas a estas comunidades, y fueron creando las capillas, y luego los colegios. Entonces, los colegios son parte de esta obra misionera y de este servicio, este mejor servicio, como nos invitaba hace un ratito Rosy, este mejor servicio a la comunidad. Así se crearon los 5 colegios que hoy tenemos, en el cual hoy formamos parte. Y muchos de los que estamos hoy aquí presentes somos parte de ese proceso formativo de la compañía de Jesús a través de los colegios. Y digo, ¿y cuál es el sentido, digamos? El sentido es que tenemos que remitirnos al origen. Y el origen obviamente está dado por la figura estelar de Ignacio Íñigo de Loyola, San Ignacio, ¿no? Es decir, que su figura es y la acción de Dios a través de San Ignacio es la que promueve toda la herencia que va a tener la compañía de Jesús. Entonces acá hay un primer punto que es: nosotros somos herederos de la tradición de San Ignacio. Como bien nos iluminaban eh, las palabras del padre Rossi, de lo grande y lo pequeño, vamos a hacer una pequeña síntesis de algo muy grande. Y hay que tomar un punto de referencia, que vamos a elegir hoy, el tema de la identidad en clave narrativa. Se me ocurría recién, mientras escuchaba al padre Rossi, que, bueno, Dios pensando en lo grande y en lo pequeño de Nazaret, nosotros en esta historia, de la cual somos parte de Ignacio como cosa grande, eh, también somos parte de lo pequeño y no tan pequeño de ser San Miguel. Ahora somos la región de un papa. Entonces no fue poca cosa que ahora seamos como los barrios o el partido papal. Y somos parte de esa herencia y somos parte de esa historia. Entonces es muy lindo saber que lo que hacemos tiene repercusiones universales, porque cuando el Papa Francisco habla, tendrá también en su memoria muchas cosas que vivió acá, en nuestra zona. Así que eso como que nos alegra y nos reconforta saber que somos parte de una historia grande. Y la identidad, lo voy a tomar también como punto de referencia al Papa Francisco, en una charla que él dio el año pasado, el 20 de enero del 2020, a los periodistas en Roma, hablando de la identidad narrativa. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, todos somos narración, somos una identidad narrativa, y esto es lo que nos hace ser quienes somos. Tomando un ejemplo muy sencillo, cuando nos juntamos en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras amigas, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que compartimos? Todo es narración. Siempre estamos narrando cosas de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. Y eso es lo que somos. Lo que rememoramos
lo que sentimos hoy en la actualidad con esta memoria que llevamos puesta y de la cual hablamos, porque cada vez que digo yo soy, yo viví, yo comparto esto, me estoy identificando. ¿Y cómo me proyecto hacia el futuro? Ignacio cuenta en su autobiografía, se presenta desde una identidad particular, pero ya cuando tiene 60 años. O sea que lo que nosotros estamos conociendo de Ignacio tiene una historia de muchos años, y que es en perspectiva de fe, es lo que él vivió a partir de una historia de fe. Por eso, para ver una historia larga y para proyectarnos también nosotros en nuestra propia historia y nuestra propia identidad, elegimos imágenes, algunas imágenes que nos sirvan como puntos de referencia. La de Ignacio en su niñez, rememorando sus inicios, su origen, es una memoria afectiva y tiene que ver con la imagen del castillo. El castillo para él fue real. Para nosotros es simbólico, porque es el lugar de la familia donde encontramos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ignacio es el menor de 3 hermanos, pero su mamá muere, algunos dicen cuando él nació o cuando él era muy pequeño. O sea que Ignacio tiene una experiencia de orfandad, es huérfano de mamá, y eso lo marca mucho. Entonces se va a criar con la gente que sirve ahí en el castillo, con un papá que en la película vemos que tal vez es un poco exigente, y con muchos hermanos. Y él es el último. Pero esa familia tiene unas ambiciones que son de corte medieval. Esto de ser nobles, llegar a la nobleza a través de la guerra o de la administración. Bueno, ser administradores del rey o ser guerreros del rey. Tener un lugar que nos dé fortaleza en nuestra vida. Pero esos inicios son un poco vanos, digamos, porque están buscando la seguridad y la fortaleza en cuestiones materiales. Bueno, si nosotros somos nobles, entonces ahí habrá una fortaleza. Y eso Ignacio lo va a tener siempre en su vida, como algo que lo tira hacia buscar la vanidad de este mundo, las fortalezas de este mundo. Mi debilidad es mi orfandad, y bueno, voy a buscar seguridades en lo material, y como veíamos también en alguna parte del trailer, bueno, en alguna dama grandiosa que reemplace todo lo que mamá no me dio. Esto sería un poco una perspectiva psicológica. Y así se construye una identidad. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando nosotros pensamos en nuestra propia vida, es bueno también pensar, ¿cuál es mi castillo? ¿Quién soy? ¿De dónde provengo? ¿Cuál es mi narración de mi propia vida? ¿Cuál es mi autobiografía? ¿Cómo la cuento? ¿Qué imágenes usaría? ¿Qué imágenes uso cuando le cuento mi vida a mis amigos, mis familiares, a la gente que me rodea? ¿Cómo voy transmitiendo mi identidad? Y eso no es estático, sino que va avanzando, va evolucionando a lo largo de mis experiencias. En principio yo voy a tener una mirada personal sobre mi propia vida, de quién soy, haciendo memoria, lo que siento hoy, desde mi lugar, acá en San Miguel, como docente, como jesuita, y cómo me proyecto hacia el futuro. Una mirada personal, concreta, laica, pero si le agrego la experiencia de fe, eso va a tomar otro color, va a tomar otra luz. Esto sería un poco la imagen del castillo. Bueno, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, les hablaba de la experiencia de niñez. Cuando uno deja de ser niño y entra en la juventud, no es que mató al niño, o cuando somos adultos, el niño nos quedó como un recuerdo, nos lo llevamos puesto, lo vamos incorporando niñez, juventud y adultez en nuestra vida, van con nosotros. Bueno, este niño, Ignacio, que ahora es joven, va a tratar de conquistar el mundo. Bueno, tiene grandes deseos, tiene grandes ambiciones, se las han puesto en su casa y él las asumió como su propia identidad. Él es Ignacio de Loyola,
Ignacio, el del Castillito. Bueno, yo soy, en mi caso personal, Hildo, el de un pueblito de Uruguay, que vivió en Buenos Aires y ahora está en San Miguel. La historia se va conmigo. Bueno, la conquista del mundo. Como les decía, el objetivo de Ignacio es bastante mundano y bien concreto. Él quiere conquistar el mundo. Para lo que primero lo entrenan es para ser ayudante de un contador, pero no cualquier contador, el contador del rey de España, que en ese momento es el imperio más grande del mundo. En España, en el 1500, la mitad del mundo es española, incluidos nosotros en América. Entonces no es poca cosa. Es una ambición bien grande. Si yo llego a ser contador del rey, bueno, evidentemente mi vida está asegurada. Grandes ambiciones, pero con un riesgo muy grande de un fracaso. Cambió el rey, cambió la suerte y se me vino todo abajo. Entonces en 1517 el contador mayor del rey es destituido, le quitan todas las tierras, le quitan todos los castillos que tiene. Ignacio queda desempleado, un desempleado más del mundo imperial. Y bueno, eso es una gran herida, porque por ese camino ya no va a poder continuar sus ambiciones. Y esto de su identidad como noble corre serio riesgo. ¿Qué opción queda? Con las armas. No seré contador, tal vez pueda llegar a ser el mariscal del rey, un general del rey, un general imperial. Tal vez pueda ser la mano derecha del rey en esto de las armas. Bueno, está 4 años en estas cuestiones militares en Navarra, en Pamplona, en la frontera con Francia, un lugar de conflicto entre España imperial y una Francia que quiere avanzar. Como ya sabemos, la batalla de Pamplona decide otra vez estas ambiciones de Ignacio. Se vienen abajo por completo porque él recibe un cañonazo, queda malherido y ya no puede continuar, por lo menos en este tiempo, en este espacio, esta ambición de ser el general del rey, el mariscal del rey. Y volvemos otra vez al castillo, a la familia. Así, bueno, muchas veces en nuestra vida, cuando tenemos un gran fracaso, ¿dónde voy a buscar refugio? Bueno, con mis familiares. Mamá no está, bueno, están los hermanos, porque el papá ya ha fallecido, que me van a contener. Y la gran contención en el castillo de Loyola va a ser una figura femenina que podríamos decir, entre comillas, hace de mamá, que es la esposa de su hermano mayor. Entonces, es la que lo va a cuidar durante estos 9 meses de convalecencia de Ignacio de Loyola en el castillo de Loyola. Herido por un cañonazo, ahora vuelve al castillo. Vuelve con la herida. Y entonces, bueno, para estos 9 meses, que es casi un parto, digamos, porque es una gestación de un nuevo Ignacio, bueno, se tiene que entretener de alguna manera. Como le decía a los chicos que les contaba la vida de Ignacio, Ignacio no tenía Netflix, así que se tenía que arreglar con lo que tenía a mano. Así que pidió los libros que lo inspirarían en estas narraciones que lo hacen sentir héroe en este mundo, y no hay nada más que un evangelio y una vida de los santos, que para alguien no muy habituado a estas lecturas es un sufrimiento terrible. Pero bueno, leyendo esto, Ignacio siente que en su corazón hay movimiento, que la cosa no es tan simple como tener estas ambiciones solamente mundanas. Y Dios le empieza a hablar, aparece este tercero grande que va a proponer otra misión mucho más grande. Entonces, Ignacio, con una imagen muy simple, dice que empieza a escribir en un cuadernito, en rojo, lo que le llama la atención, lo que le mueve el corazón, y en azul, lo que lo deprime un poco. También un buen ejercicio para nosotros cuando tenemos grandes problemas, cuando tenemos un cañonazo, cuando hemos recibido un cañonazo. El año pasado recibimos el mayor de los cañonazos en nuestra vocación, en nuestra vida como sociedad, que fue la pandemia, porque destruyó una manera de pensar nuestro mundo y nuestra educación, y ahora la tenemos que reconstruir de modo distinto.
aprovechándonos de la experiencia pasada y construir un nuevo mundo y una nueva educación en perspectiva de post-pandemia, iluminada por la fe. Entonces, no sé si vamos a escribir en rojo las cosas que nos ayudaron o en azul las que nos deprimieron, pero bueno, podemos pensar nuestra identidad como docente hoy, cómo se siente después de este cañonazo. Y cómo estoy empezando este año 2021 después del cañonazo que recibimos el año pasado. Y dónde encontré mis refugios, dónde estuvo mi castillito, cuál fue mi fortaleza, cuáles son mis debilidades, sin perder las ambiciones. Así que esto Ignacio lo llama, rojo y azul, discernimiento. Poner en una balanza a ver qué es lo que pasa por mi corazón. Bueno, en esas fortalezas, Ignacio descubre a Dios. Las debilidades, el color azul, ¿por dónde pasa? Bueno, él siente que ha hecho muchas cosas malas. Él tenía permiso para usar armas. Dicen los biógrafos jesuitas que Ignacio nunca mató a nadie, pero bueno, eso no lo sabemos, porque en tantas refriegas, tal vez intencionalmente no quiso asesinar a nadie, pero él ha cometido muchos pecados. Y esto ahora, en esta balanza, él lo siente como un peso fuerte, esto del pecado. Y entonces, esta herida tan fuerte, que no solamente es de la pierna, sino del corazón, lo invita a caminar de un modo distinto. Ahora Ignacio ya no es un niño caprichoso que quiere castillos, que quiere ser el contador o el mariscal del rey, sino que es un joven en búsqueda. Podemos pensar en nuestra vida docente, bueno, cuando estoy en primaria, bueno, puedo jugar con los niños a los castillos y a los cañones. Pero en secundaria, cuando ya soy adolescente, la cosa cambia. Y la imagen es distinta. Esta vez la imagen es la de un camino. Ahora tengo que construir mi propia identidad. Está la identidad heredada, las narraciones, la identidad narrativa sobre mi pasado, y ahora lo que voy construyendo como joven, que podría ser lo más drástico en secundaria. El camino de construirnos en nuestra propia identidad. Ignacio cambia el nombre, ahora ya no será el guerrero, ese que busca conquistar, sino él mismo se va a llamar el peregrino. O sea, ahora la identidad ignaciana pasa por ya no ser un conquistador, sino un peregrino que va a ir buscando su identidad nueva, porque ha incorporado esta herida que lo marca profundamente. Este cañonazo que le cambió la vida, ahora va a ser un camino muy concreto, hacia Jerusalén. Él decide que en Jerusalén es el lugar donde él quiere vivir y quiere desarrollar su vocación. Ir a vivir donde vivió Jesús. Y imitar a los santos e incluso superarlos. En esta imagen vemos que Ignacio todavía sigue siendo vanidoso, porque va a hacer lo que hicieron otros santos solo para ganarles. Quiere entrar a la cancha de los santos para ganarles, para ser mejor que ellos. Todavía esta identidad de vanidoso no cae, pero va a ser su trayecto hacia Jerusalén, porque él entiende que ahí está su felicidad. En el fondo, hacemos todas estas trayectorias, nos conformamos con una identidad determinada, porque buscamos la felicidad, y en esa felicidad tenemos que discernir, poner en la balanza lo que queremos, y tomar decisiones. Bueno, Ignacio toma la decisión de ir a Jerusalén. Así que... Está interesante, ¿no?, el concepto de peregrino, porque es aquel que camina hacia una meta, que tiene una meta fija, que es pisar y estar en el suelo donde había pisado y estado Jesús. Contraponiendo al otro concepto, que es el deambulador, aquel que deambula por la vida, que deambula por los caminos, es decir, aquel que camina sin rumbo. Entonces esta es la gran diferencia, ¿no? Un peregrino es aquel que camina sabiendo que tiene una meta clara. Entonces, camino a Tierra Santa, que lo va a hacer a lomo de mula, va a salir de Azpeitia, el Loyola, y se va a dirigir entonces hacia Barcelona, que es donde debe embarcar para llegar a Roma, porque
llegar a Tierra Santa en poder, en poder turco, tierra de infieles, de esta cosmovisión europea, ¿no? Ignacio necesita un permiso papal que lo autorice a llegar a la Tierra Santa. Por lo tanto, Roma es parte de este camino. En este trayecto, él primero va a hacer una parada en Montserrat, en el convento benedictino, y allí es la famosa muda de ropas, ¿no? Aquella decisión exterior que identifica una decisión interior. Él se quita las ropas de soldado, de guerrero, de noble, las vela delante de la Virgen y se viste de mendigo. Y durante 3 días va a hacer confesión de sus pecados de manera escrita. Después de 3 días, termina su confesión, inicia camino y va a ser una parada a una distancia de 60 kilómetros de Barcelona, que está en ese momento la villa de Manresa. Y podemos decir que aquí está la cuna de la ignacianidad, ¿no? En Manresa, él va a vivir mendigando, allí va a haber una señora que lo va a distinguir, porque obviamente Ignacio todavía no tiene las facciones de un mendigo, sino tiene las facciones de un noble vestido de mendigo. Entonces lo va a coger, lo va a alimentar, bueno, esas escenas quedan para la película, y él va a descubrir la necesidad de buscar un momento de soledad, un momento de interioridad, y aquí es donde aparece la cueva. Encuentra unas cuevas que databan allá del 1200 en las serranías de Manresa, y allí va a vivir durante 11 meses y va a vivir de lo que le van dejando en la cueva. Entonces ahí en la imagen, ustedes tienen una imagen juguetona de cueva, con la imagen de un dragón, y un poco para recrear el ideario de lo que es una cueva, ¿no? La cueva es un lugar oscuro, es un lugar que nos refleja la interioridad. En la percepción medieval, ¿no? En la cueva habitaban los dragones, aquellos monstruos que arrojan fuego y que te pueden comer, te pueden lastimar. Entonces, esa interioridad, lugar peligroso, pero también en el imaginario medieval está que en la cueva habitaban los enanos, los duendes, y que los duendes solían acumular riquezas. Entonces, en este imaginario, entonces, de lugar oscuro, interior, lugar de peligro, que da miedo, pero que a su vez se esconde una posible riqueza, podemos decir, allí entró Ignacio. Y esta imagen exterior del ingreso a la cueva refleja también una cuestión interior, ¿no? Una entrada hacia su interior. Es decir, Ignacio en esas cuevas va a estar meditando, pensando, haciendo uso de un don de Dios que le dio, que es la imaginación. Ignacio imagina, Ignacio siente que ve, siente que escucha, contempla las situaciones, y durante estos 11 meses va a ir pasando por 3 estados, podríamos decir. Un primer estado de profunda consolación y de alegría y de gusto de encontrarse en esa soledad recorriendo su vida, hasta que en determinado momento eso se termina y comienza un tiempo de sequedad, un tiempo de angustia, un tiempo de remordimiento, porque empieza a descubrir que no ha sido fiel a Jesucristo y que vuelve a enrostrarse, a aparecer toda esa cadena de pecados que confesó y que vuelven sobre sí mismo y le causan un enorme remordimiento. Y durante ese tiempo él desea abandonar esta vida, desea abandonar la cueva, regresar con su familia, y en momentos de tribulación, donde él trata de pasar esto castigándose, flagelándose, ayunando,
por esa vida que había tenido, hasta determinado momento hasta piensa en el suicidio, como una salida de este dolor y de este fracaso que él considera que es su respuesta a Jesús. Y en todo este tiempo él va descubriendo que mientras él contempla su vida como un espectador mira una película, empieza a descubrir que hay como un juego de aparición de espíritus que lo van moviendo hacia un lado o hacia otro. Es decir, Ignacio en esta cueva está descubriendo entonces la vida espiritual, está descubriendo, está reconociendo la acción de los espíritus. Y en esa acción de los espíritus él descubre que algunas mociones lo mueven hacia el abandono, el, el, la tristeza, el deseo hasta de quitarse la vida, y hay otros que lo alegran, lo fortalecen, lo llenan de gozo, lo llenan de ánimo, y así descubre que, así como en nuestra vida, además de esta presencia de estos dos espíritus, está él que debe decidir por quién se deja mover. Este descubrimiento podemos decir que aparece en un tercer momento que lo vuelve a llenar de consolación, y todas estas experiencias él las va escribiendo, las va redactando mientras está en la cueva. Hasta que, digo, esto que nos decía hoy el padre Ángel Rossi, ¿no? Me puedo quedar como topo en la cueva, quedándome solo, aislado, y esta espiritualidad lo que descubre que no es para él. Esta espiritualidad es de salida. Por lo tanto, luego de 11 meses sale de la cueva y lo primero que va a hacer es refrescarse en las aguas de un pequeño arroyo, un pequeño río, el Cardoner, y mientras está allí, aparece una imagen milagrosa, la imagen de un niño, que es el Señor que le abre los ojos interiores. Y empieza, dice él, a comprender todo aquello que había vivido y se le abre el entendimiento para comprender y mirar los ojos de la vida y la realidad desde otra forma. El padre Anthony Melo, jesuita que ya falleció, que vivió en la India, solía rezar una frase muy cortita, ¿no? Nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por eso todo ahora ha cambiado. Entonces, esto es lo que vivencia Ignacio. Encontrar que él ha cambiado y empieza a ver esta vida desde otros ojos. Esta experiencia de ejercicios, esta experiencia donde él comienza a discernir y él descubre que es libre, que el discernimiento tiene que ver con una elección libre. Nadie me obliga a elegir las decisiones de mi vida, sino que es Ignacio el que empieza a elegir. Y vuelvo a repetir, esto que él descubre no es para él descubre que esto es para ser compartido. Entonces decimos que esto es una gracia divina que descubre Ignacio, que es discernir para descubrir a Dios hablando en cada circunstancia de mi vida. Dios está presente todos los días, en todos, en mi vida también, y nos habla todos los días, y necesitamos de esa interioridad, de ese conocimiento para poder escucharlo. Entonces, decimos que esta es una experiencia primeramente ignaciana, antes que jesuita. Ignacio en este momento no es jesuita. Ignacio está haciendo un descubrimiento y un regalo para la humanidad, que es esta espiritualidad, esta manera de entender a Dios, esta manera de entender el Evangelio, esta manera de seguir a Jesucristo, que va a ser a partir de este momento. Entonces, la cueva, podemos plantearnos, ¿no?, si hemos tenido experiencia de cueva, experiencia de buscar en nuestro interior, de pasar nuestra historia, de revivir nuestra historia y de poder descubrir el paso de Dios en nuestra vida y, bueno, saber que somos invitados también a tener experiencia de cueva, que
sabemos que la cueva es un tiempo de interioridad, es un tiempo personal, pero que es para ser compartido. Si bien Ignacio entonces empieza a tener a través de la cueva una experiencia nueva y profunda de Cristo, porque él siente que ahora ya no hace las cosas por penitencia por su vida pasada, sino que empieza a hacer las cosas por el amor de sentirse perdonado y querido por Jesús. Entonces empieza a buscar y tratar de encontrar a Dios en todas las cosas. La experiencia de Manresa también tiene la riqueza de que Jesús había encontrado con pobres, enfermos, con niños, que bueno, que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero decimos, su peregrinaje continúa. Él siente que todavía debe seguir e imitar a Jesús y vivir en la Tierra Santa. Por lo tanto, en 1522, fines de 1522, comienza el camino. Es decir que seguramente, como decía Leonardo, ahora en julio comienza el quinto centenario de la herida, y el 22 tendremos los 500 años de los ejercicios. Así que digamos que comienza una etapa de mucha fuerza espiritual para los que pertenecemos a la familia ignaciana. Entonces, Ignacio tiene de ahí viaja, se embarca en Barcelona, con destino a Roma. Allí, dando vueltas, tocando a conocidos, logra conseguir la carta del permiso para viajar a Tierra Santa, camina a Venecia, de Venecia consigue un barco gratis a Chipre, y que allí tendría que tomar otro barco hacia Tierra Santa. Logra hacer esto de toda manera gratuita, debe conseguir y mendigar para conseguir el alimento que era obligatorio para llevar en el trayecto, y es así que en 1523 llega a Tierra Santa. Y en Tierra Santa entonces lo que va a hacer él es, bueno, conocer los lugares de Jesús. Pero este peregrinaje, podemos decir que hay un cambio a partir de Barcelona. Hay un peregrinaje físico, que es de Loyola a Tierra Santa, pero a partir de Manresa también hay un peregrinaje espiritual. Ya hay un peregrinaje porque estos ejercicios espirituales lo llevan a encontrarse con Jesús desde otro lugar, desde otra forma. ¿Esto es tuyo? No, ahí me pasé. Entonces, desde Tierra Santa va a poder estar un tiempo, dado que lamentablemente se hospeda con los franciscanos, y su intención es quedarse a vivir en el espacio donde había vivido Jesús, contempla los lugares, contempla el Monte de los Olivos, hasta contempla el lugar donde Jesús había ascendido, que están marcadas las huellas en la roca. Pero bueno, no hay posibilidad de quedarse. La comunidad franciscana que lo recibe dice, bueno, que hasta hay franciscanos que van a tener que volverse porque hay serios problemas económicos. Y Ignacio tiene la esperanza de que el provincial de los franciscanos lo autorice a quedarse. No es así, por lo tanto él pide el último permiso para ir a ver dónde estaba su pie derecho y su pie izquierdo marcados en esa roca. Va a ser apresado, va a ser castigado, por lo tanto sabe que debe volver. El peregrinaje a Tierra Santa se ha acabado, su vida debe cambiar. Así que hay un nuevo destino, ahora de exponerse en las manos de Dios para que Dios le indique su nuevo peregrinar. Ahí te dejo entonces, Hildo. Bueno, y en este regreso de Tierra Santa obligada, porque era su lugar en el mundo, no era su castillo, pero era encontrado el lugar donde
donde vivió Jesús, regresa a España. Y en el regreso a España surge, dentro de estas mociones, estos movimientos interiores que ahora ha descubierto Ignacio, el compartir su experiencia con otros, poder comunicar su espiritualidad que está descubriendo ahora con otros. Entonces Ignacio ahora ya no es niño, no es el niño que quiere ser noble, el noble del castillito, porque ha avanzado. No es el adolescente que quiere ser peregrino y hacerlo todo él, y él decide dónde quiere vivir, y esta vida loca que él dice, bueno, me voy a Jerusalén, y finalmente también fracasa, su segundo fracaso. Ignacio vuelve a España ya como un adulto. Entonces, podríamos decir que ahora tiene que decidir su vocación. Bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora, con todas estas experiencias? Y encuentra la docencia. Entonces, bueno, no va a ser un gran guerrero ni un gran contador. No puede andar de peregrino toda la vida, no puede ser un vagabundo, un vago que ande por aquí y por allá buscando experiencias, porque la vida ahora lo invita a un paso más, a un paso en la adultez. Entonces tiene que desarrollar su nueva vocación y descubre que él es un docente espiritual, que tiene capacidad para comunicar su experiencia. O sea, hay una nueva identidad de Ignacio. Para nosotros nos podría ayudar a preguntar, bueno, ¿en qué momento decidí ser docente? ¿Qué experiencias me ayudaron a dar este paso? Bueno, y como ninguno de nosotros es Sarmiento, Ignacio tampoco lo era, no puede ser un autodidacta, no puede formarse a sí mismo. Muchos impedimentos en la Universidad de Salamanca, que es una universidad muy importante de España, porque él quiere combinar ser director espiritual, ser docente espiritual y estudiar en Salamanca, y ahí España es la cuna de la Inquisición. No lo van a dejar. Así, mire, usted no está formado, usted no puede acabar el secundario y ya meterse acá en la universidad a ser docente. No sirve. Esto no va. Usted tiene que estudiar. Bueno, esta es la gran clave para nuestro mundo. Ignacio, acá también hay como una línea divisoria, no solamente en su imaginario, sino en su contexto. El medioevo se terminó. Ahora está el mundo moderno. ¿Sí? San Ignacio nace un año antes del descubrimiento de América, pero ahora ya ha pasado 40 años del descubrimiento de América. Vivimos en un mundo globalizado del siglo XVI. Los desafíos son distintos. El mundo moderno exige estudio, exige formación. Por eso acá tenemos la computadorita. Dice, bueno, yo me imaginaba que el año pasado con la pandemia, nosotros estábamos entrando ya casi en un mundo medieval en nuestra educación. Como que nos vamos endureciendo, como que ya queremos usar siempre las mismas fórmulas. Meternos en el castillo educativo y que nadie nos mueva de ahí. Y la pandemia destruyó el castillo, vino el cañonazo, y ahora me dice, bueno, hay que formarse para este nuevo mundo. Hay que tener una formación permanente. Ignacio no lo puede hacer en España porque la Inquisición le pone muchas trabas. Y decide irse a otro lugar donde está la mejor universidad del mundo, que es París, la Sorbona. Y ahí llega. Y en París va a estudiar, pero no con esas ambiciones que tenía antes, sino que ya ha incorporado, ha madurado Ignacio todas estas experiencias que hizo en el trayecto. Entonces esta opción por los pobres ya está marcada en él. Entonces él va a ser un estudiante de la mejor universidad del mundo sirviendo a los pobres. Va a tener que mendigar para pagar la universidad, va a tener que buscar a los amigos que lo ayuden para pagar esos estudios, va a servir en los hospitales, va a encontrar otros estudiantes que, queriendo ser docentes en otro aspecto, como San Francisco Javier, que se está formando en la misma universidad, ser docentes espirituales. Y esto ya cambia la identidad de Ignacio y de este grupito que anda junto. Entonces la docencia nos invita a trabajar en conjunto, en institución. Y entonces necesariamente Ignacio va a tener que agruparse y fundar una institución, de la cual nosotros también somos herederos. Y esto de estudiar, buscar el magis,
ver cuántas perspectivas nuevas se van presentando requieren de una institución. Y por eso después va a pasar a Roma y va a fundar la Compañía de Jesús. Para nosotros, las preguntas que nos pueden ayudar es decir, bueno, en esta vocación docente que tengo, ¿cómo ha sido mi desarrollo en mi identidad? ¿Cómo me identifico yo como persona y como docente? Y también, ¿cómo paso del, entre comillas, medioevo a la modernidad? Hace unos años, unas décadas, nuestra identidad estaba heredada. Nosotros recibíamos de nuestros padres o de nuestro contexto una identidad muy clara, porque el mundo te daba tu identidad. El mundo al cual nos enfrentamos ahora no tiene identidad, la está buscando. Entonces, estamos ante identidades múltiples. Entonces, nuestros jóvenes ahora ya no hacen mucho caso a las herencias, quieren buscarla a ellos, a sus identidades. Y para acompañar esos procesos de identificación, de conocimiento, de crecimiento, tenemos que formarnos. Y esta es la invitación constante a nosotros crecer en esto que ya no es una docencia de cuestiones prácticas, sino de ser docentes sabios, ser personas sabias, porque nos hemos dejado iluminar por nuestra formación personal y también por nuestra fe. Sin fe, esto también tiene una luz como muy tenue. Con la fe, la luz se agranda. Así que también preguntarnos, bueno, ¿cómo es nuestra formación permanente? ¿Qué importancia le damos? Y bueno, ¿y qué respuesta vamos a dar a estas invitaciones institucionales? Esta vocación personal de Ignacio es un llamado, este llamado que él encuentra en la cueva, que encuentra en los libros, que profundiza en la cueva y que desarrolla a lo largo de su vida, que es una invitación al más. Y este más es responder, como dice ahí en rojo, a lo que el mundo necesita. No lo que queremos, sino lo que el mundo necesita. Esto que decías hace un ratito, ¿no? Como nos abre esta idea de que la escuela ha sido golpeada por esta realidad de pandemia, esta bala de cañón que le ha caído a las escuelas, y que nos habilita a dar respuesta ahora a la realidad con la que nos vamos a encontrar, no a lo que hacíamos antes. Ignacio, entonces, padre, maestro Ignacio. Si hay algo que lo va a caracterizar, esto que él vive como experiencia previa, que es una sensibilidad y un compromiso con los más necesitados. Él lo desarrolla en Manresa, atendiendo a los pobres, atendiendo a los enfermos, llevándoles de comer, mendigando y compartiendo casi todo lo que recibe en esa situación. Ignacio, que cuida de los enfermos, que enseña a los niños, y este desarrollo de esta sensibilidad no tiene nada más que ver que imaginarse que en cada uno de ellos está Cristo. Este es el nuevo descubrimiento, ¿no? Ya no hace la atención por los pobres, por una penitencia para estar más cerca de Jesús, sino porque allí él está viendo a Jesús. Entonces, San Ignacio entonces siente que tiene que estar al lado de los más débiles, de los que sufren con los que no tienen nada. Y que este fue el legado que tienen nuestros colegios. Nuestros colegios no están en los lugares pudientes, sino que nacieron junto de los barrios que reunían a la clase trabajadora y que en determinado momento se quedó sin trabajo también y que padeció las peripecias que pasan los más desfavorecidos de la Argentina. Entonces, es esta necesidad de, en nuestros colegios, estar al lado de los más débiles, de los que más sufren, y que son nuestros discontinuos, son aquellos alumnos que no han tenido conectividad y que son los que más nos necesitan. Entonces, ahí se encarna la herencia ignaciana. Ahí es donde la actualizamos y donde usamos de esta herramienta espiritual del discernimiento, que es lo mejor que necesita esta persona.
Entonces, ¿qué necesidades de nuestros hermanos nos preocupan? ¿Cómo colaboramos con Dios, con los más necesitados? ¿Cuántas obras que ayudamos a que nuestros alumnos experimenten, hagan experiencia? Nuestros colegios van desarrollando equipos pastorales y que estos equipos pastorales no es únicamente para un intimismo, una oración interior, sino que están llamados a vivir en comunidad, a formar grupos y grupos que tengan esta mirada de atender a los más necesitados con grupos misioneros, con grupos que visitan orfanatos, con grupos que visitan ancianos, que van a los lugares más pobres de nuestro barrio. Para terminar, queríamos dejarle como 3 preguntitas como síntesis y lo que pretendemos es que las anoten en una hojita y que esto sea motivo después de que la entreguen y puedan charlar con alguno de las personas que van a acompañar este proceso. Entonces, fíjense que las 2 primeras son preguntas personales, ¿no? ¿Cuál fue mi cañonazo en mi vida? ¿Cuál fue mi experiencia que me transformó la vida? Que hace que sea quien yo hoy soy. O tal vez en este momento estoy recibiendo la bala de cañón, digamos. ¿Cuál ha sido mi experiencia de cañonazo? Bueno, ahí cada uno discurra en aquello que siente que le ha tocado y le ha marcado la vida. Ignacio el Rengo, ese signo lo llevó durante toda su vida, ¿no? La segunda es si tengo experiencia de cueva, experiencia de interioridad, experiencia de meterme interiormente, quizás no. Entonces, el dragón me asusta. Digo, hoy vivimos una generación de la inmediatez y de siempre estar con ruido, siempre estar contaminados con el celular, con el ruido, que nos impide muchas veces encontrarnos interior y personalmente con nosotros mismos y con Dios. Y finalmente, esta pregunta que nos proponía Hildo hace un ratito, ¿no? ¿Qué nuevos desafíos me presenta mi realidad, me presenta esta realidad en mi vocación docente?